Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas noches. Bien, me dan un momento, por favor, para compartir la pantalla, pero mientras tanto pueden irme preguntando las interrogantes, dudas que han presentado esta semana. Me presento, mi nombre es Moisés Azaña, yo soy encargado del curso de literatura, así que puede irme formulando sus dudas, por favor. Si tienen alguna pregunta, también pueden comentarla a través de la caja de comentarios, pueden escribirla para poder leerla. ¿Sí? ¿Pudieron escucharme? Hola, hola. ¿Pudieron escucharme? Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Castellanos, Rose y Renique. Acá hay notificaciones. Voy a visualizar. Bueno, mientras no hay preguntas, acuérdense que estas son consultorías, es decir, las consultas de ustedes las podría absolver. Pero mientras tanto les comento pues lo que hemos visto esta semana. A ver, un momentito ya, profesor, voy a compartir la pantalla. Permítanme un momento, pero mientras tanto voy a ver si ya puedo compartir. A ver, permítanme. Buenas noches, profesor. Tengo una consulta con respecto a Manuel González Prado. Bueno, el profesor que me explicó dice que no, no importa. ¿Me escucha? Sí, te escucho Ya, fuerte y ok. claro. Sí. Muchas gracias, Doris. La cosa dice que el profesor dice que a Manuel González Prado no le interesaba tanto la educación porque prefería más que alguien que se le diera tierras para que trabaje. En cambio, Dime. Sí, puedes el decir. señor dice Hasta que el momento los te he temas entendido de... que un profesor te indicó, el profesor de la PRE, Sí, formuló que a Manuel González Prada no le interesaba la educación. Eso es lo que has dicho hasta el momento, ¿sí? sí. Sí. Pero en el seminario dice que la importancia de educación en el curso en el Politécnico. Pero en el boletín señala una de sus características, la importancia de la educación. Eso es lo que me está formulando. Exacto. ¿Sí? Ujú. Ya, habrá dicho eso el profesor. Bueno, me dices que sí, ¿no? Quizás se le habrá pasado, no sé, porque a Manuel González Prada, por supuesto, que sí le importaba la educación. Acuérdate, o probablemente habrá querido decir que no cualquier educación, sino más bien una educación positivista. ¿Qué es una educación positivista? Cuando hablamos nosotros de una educación positivista, estamos hablando de una educación provista o proyectada a la ciencia, proyectada a una disposición científica, porque entendamos que a fines del siglo XIX, ya a puertas del siglo XX, aquello que estaba revolucionando el mundo era el campo científico. Y era así como hoy en día está en boga lo que son la IA. En ese momento era la ciencia que estaba revolucionando, debido a que hubo grandes avances, entre ellos, por supuesto, la posibilidad del tren. Es decir,
A veces cuando yo iba a trabajar a Chincha, de Lima a Chincha, y me iba en bus, por supuesto, y regresaba en bus, pero veía todo el trayecto, todo el desierto, y me preguntaba cómo se trasladaban las personas antes, cuando no existían los buses, y por supuesto tenían que trasladarse a pie o a caballo. Y el tiempo que yo me tardaba, que era más o menos 3, 4 horas, en tránsito de Lima, Lima Chincha, Chincha Lima, pues en esos tiempos, cuando no existían formas de transporte, hubiera sido peor. Entonces, la ciencia permitió el gran avance, y no solo el gran avance, acordémonos que esto va a tiene que ver con un filósofo del siglo XIX. Se acordarán ustedes, uno de los filósofos, o te acordarás tú, Doris, con respecto al filósofo llamado, no sé si te acuerdas, si no lo digo, de filósofo positivista. Un filósofo positivista. Bueno, te lo señala Conte. Conte es el filósofo positivista quien plantea la, una idea científica que es la superación del conocimiento mítico a la superación del conocimiento abstracto o filosófico hasta llegar al conocimiento positivo o también llamado científico. A ver, voy a tratar de compartir, dame un momento. A ver. Muy buenas noches, Walpa. Estamos resolviendo una consulta de Flor, que es si acaso Manuel González Prada propuso o no propuso la educación, y le estaba señalando que sí, la educación científica. A ver, y estoy tratando de compartir ahorita
Me avisa si se puede ver, por favor. Hola, ¿se puede visualizar? Hola, hola. Hola, ¿se ve? Hola, ¿sí se logra visualizar? Hola, Doris. ¿Me llegas a escuchar? Se visualiza, profesor. Sí. Ya, genial. Mira, como bien ahí señala, ¿no? Inició una obra polémica de crítica social luego de la guerra con Chile, propuso una renovación ideológica y cultural, buscó nuevos caminos en la literatura, adoptó una visión paternalista y se lo consideró precursor del indigenismo y del modernismo. Asimismo, voy a compartir la siguiente diapositiva. Sí se puede. Ahora sí ya estoy más cómodo. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches nuevamente. Mi nombre es Moisés Azaña. Estamos acá resolviendo sus consultas. La pregunta que me formuló Doris es la de acerca de la propuesta de Manuel González Prada. Por eso lo que voy a compartir, lo que estoy compartiendo ahora, es aspectos de Manuel González Prada. Está. Y justo aquí es Doris, donde cuando estoy compartiendo voy a tratar de conectarme con una laptop. Estoy en un lugar donde puedo conectarme con el laptop. Ahorita cuando comparto se apaga mi pantalla, pero bueno, lo importante es que se nota la diapositiva. El tema central del discurso en el Politeama es la renovación política y social del país. Eso, por supuesto, a partir de la guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, que va a tener como un gran lastre la, el desencuentro, digamos, de Manuel González Prada a partir de la guerra contra Chile. Antes de la guerra contra Chile, Manuel González Prada era uno, y después de la guerra contra Chile, Manuel González Prada es otro. Acordémonos que Manuel González Prada, antes de la guerra contra Chile, pues era un poeta muy
destacado, ¿sí? Además había escrito algunos cuentos, y además de poeta era un empresario. El ensayo no estaba. La guerra contra Chile, la guerra contra Chile va a determinar en él, va a crear en él a un un, un ensayista tan fértil que hoy lo estamos estudiando. Y no solo un ensayista tan fértil en el sentido de su pulcritud en su prosa, en su originalidad, autenticidad. Por supuesto, tiene influencias alemanas, en Nietzsche, por ejemplo, y también francesas, principalmente esos dos. Por eso se le considera precursor. Bueno, no por eso, no por estas influencias, sino a partir de estas influencias en su poesía se va a obtener ciertas características como las que son el triolet, por ejemplo, y el rondel, ¿no? Entonces, estas características van a determinar las formas de escritura del gran Manuel González Prada, que lo va a llevar a ser reconocido el precursor del modernismo. El precursor del modernismo. ¿Sí? Otra figura muy importante que hay que tener en cuenta de este autor es por qué se le considera el precursor del indigenismo. ¿Por qué consideras Castellanos, Araujo, por qué creen, por dicho, que sería el precursor del indigenismo? ¿Cuál sería el motivo, la razón de considerarlo el precursor del indigenismo? ¿Tienen alguna idea? Bueno, justamente en el discurso en el Politeama se da esta cuestión de la integración del indígena eh, a la sociedad. ¿Qué es integrar? ¿No? Es decir, que el indígena forma parte de nuestra identidad peruana. Chicos, hasta antes de la guerra contra Chile, el indígena, los afrodescendientes, los chinos, todo aquello que no era criollo, no era considerado, o más que no era considerado peruano, estaba siendo dejado de lado, era dejado de lado. Como hoy en día podemos ver el hecho de que muchos todos somos peruanos, pero habría una proporción mínima que consideraría que tales personas no deberían serlo. Por entonces era más la discriminación y el racismo que hoy lamentablemente continúa, ¿no? Y si te percatas allí, estimada Castellanos, Doris, señala la importancia de la educación, ¿sí? La importancia de la educación. Por eso mi pregunta sería, ¿en qué sentido lo formuló el profesor que me indicas? No sé si me puedes, ahora te escucho mejor, no sé si puedes comentarme, por favor. Sí, profesor, porque dice como, bueno, él da como ejemplo que en una de sus obras de Prada, de Horas de Lucha, hay un fragmento de Nuestros Indios, en el cual se critica que para que el indio sea, para que suba de nivel, tiene que dar en la tierra para que sea más, para que sea más importante. No le da tanta importancia a la educación porque este sería como un indio intelectual nada más. No subiría tanto de nivel. Bueno, yo lo entendí más o menos así. Por eso me queda un poco de duda. ¿Podrías, por favor, volvérmelo a formular para entenderte mejor, sí? Te pediría. Es como eso del traslado del indígena, me dices. Sí, que dice el profesor que en una de sus obras de Prada, Horas de Lucha, hay un fragmento de Nuestros Cines, en el cual explica que, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Ya, en la cual explica, dice que para que el indio sube de nivel, para que sea como más importante, para que no se vea como un indígena que no es.
tiene que dar tierras. En cambio, si es que le das educación, solo sería un niño intelectual, nada más. Es decir, apoderarse de tierras. Ya, pero allí no está señalando que no es importante la educación, ¿cierto? ¿Qué señalas? Acordémonos que para Manuel González Prada, pues, era importante, sí, lo de la tierra también, pero la educación era importante, fundamental, ¿no? Y no necesariamente antes que la distribución de tierras. Él consideraba que la educación, pues, era una herramienta poderosísima para que iba a permitirles a los indígenas luchar por sus derechos. Y no solo luchar por sus derechos, también luchar por la tierra que le habían quitado, la tierra que se habían apropiado. Por supuesto, eso no quita, no excluye de que Prada, para Manuel González Prada, la tierra sea importante. La tierra sea importante como una base económica y social para el desarrollo del indígena. Eso más adelante también José Carlos Mariátegui lo va a señalar. Por eso, de algún modo, en Prada podemos encontrar que había esta necesidad de que se le devolviese al indígena la tierra, que recuperase el, la tierra que se habían apropiado los demás, ¿no? Entonces, con respecto a la redistribución de tierras, ¿no? Pero enfatizaba ante todo la necesidad de educarlos para que pudieran aprovechar esa tierra, ¿sí? Sin ellas, pues, hubiera sido complicado, difícil, ¿no? Entonces, la postura de Manuel González Prada, eh, acordémonos, hay un texto que se llama Al Indio, ¿no? Eso está escrito justo en el año de la guerra contra Chile, en 1879. Y, y ahí, miren, voy a buscar este texto, sería bueno para compartirlo. Permítanme, voy a conectarme. Acá sí puedo conectarme. Voy a ver si puedo conectarme desde otro dispositivo, ¿sí? Creo que sí. Ya bien, estoy tratando de conectarme desde otro dispositivo, ahorita seguro entro. Pero bueno, con respecto a la situación del indígena, en ese tiempo pues eran tratados ellos como, como lo que dijo Alan García, ¿no? Ciudadanos de segunda clase, ¿no? Eran sometidos a una gran explotación. Eso lo vimos, lo revisaron también en Aves sin Nido, ¿no? Que tanto Juan Yupanqui como Marcela habían sido explotados, azotados, y Marcela incluso ultrajada, en otras palabras, pues violada, producto de esa violación por parte del clero, del obispo Pedro Miranda Claro, va a tener a su hija, ¿no? Por eso el desenlace también, ¿no? El desenlace. Entonces, sí, pues Manuel González Prada eh, va a considerar eh, que ellos, los indígenas, estaban privados de sus derechos, de muchos de los derechos. Derechos incluso que incluso en la colonia tenían algunos más, ¿no? Entre esos derechos era la propiedad de sus tierras. Y el otro derecho al que no estaban facultados los indígenas era la posibilidad de acceso a la educación, ¿no? Entonces, eh, al igual que Clorinda Mato, veían en los indígenas una manifestación de la profunda injusticia y desigualdad social,
al mismo tiempo que la opresión que sufrían bajo este sistema, que todavía era un sistema que, aunque ya no estaban en la colonia, sí, continuaba siendo colonial, ¿no? Y pese a que era un sistema republicano post-independencia, ¿cierto? Entonces, pero no sé, quizás con respecto a ver, acá ya estará entrando. Uy, no, da vueltas y da vueltas, pero no quiere entrar, caracho. A ver, voy a tratar de entrar de nuevo. A ver, abrir, voy a cerrar esto. Microsoft. Bien, pero mientras tanto, mientras se va liberando de ellos, les cuento que en sus textos Manuel González Prada va a defender la idea de que los indígenas deberían tener acceso a tierras, eh, como ya les he comentado, y ello no solo como un factor de, dignificación, por poner un término, de ellos mismos, sino también porque el acceso a las tierras permitiría que los indígenas, los mal llamados indios, pues se emanciparan de las estructuras de la explotación que tenían por parte de los mestizos, de los criollos, de todas las personas que no, que no eran justamente los propios indígenas, ¿no? Y en el campo de la educación, Manuel González Prada va a subrayar la importancia de esta, ¿no? Aunque no se plantea que la educación puede ser pues el primer paso en cuanto a la base de la justicia social, no resuelta, ¿no? Más bien que en su visión la educación en un contexto de explotación y pobreza no va a tener eh, el mismo impacto, por lo que el acceso a la tierra, al igual que la educación, va a ser un paso crucial para que pudieran desarrollarse como personas libres y autónomas. A ver, un segundo. Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta, por favor. Acá no se quiere abrir, no sé por qué. Descarga ahora, pero sí tengo Teams. Ah, ya sé, ya. Acá debo hacerlo. Mm, acá está. ¿Por qué no puedo entrar? Dice. A ver, deme un segundo, por favor, no se vayan. Voy a tratar de entrar de otro dispositivo, por favor. Solo un momento.
Bien, hola. Hola Tamara, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Tendrás algún tipo de consulta? Acá estaba tratando de entrar de otro dispositivo, pero no sé por qué no me permite, así que he vuelto por acá. Sí, buenas noches. O sea, no tenía ningún tipo de consulta, solo había entrado para ver si puedo aprender más, pero esperé porque usted dijo que iba a enseñar como un libro o algo así. Ah, ya, con la del indio, sí, 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 sí. Sí, no sé por qué sí. Muchas gracias, Tamara, por tu espera. Café. Justamente por eso estoy tratando de entrar por otro dispositivo para poder compartirlo mejor. Pero mientras tanto, por acá te puedo ir enseñando. Tamara, ¿tú a qué postulas? Ah, medicina humana. A ver, hola, hola. Te preguntaba para más o menos. Ah, mira, creo que sí voy a poder por acá. A ver, acá. Creo que sí voy a poder entrar. Vamos a ver. ¿No? ¿No se me escuchó cuando dije qué carrera? Sí, de carrera. Ah, ok, medicina. La medicina. Ah, wow. Entonces sí debes saber todo. Así que genial. Mira, esta semana, ¿tú ya viste el tema? Esta semana brinda Mate Turner, que es el curso. Sí. Ujú. El Ah, sí, mira. al sin nido. Ajá. Y, y además se ha visto a Manuel González Prada. Con respecto a Manuel González Prada, a Clorinda Matthew Turner, ¿tendrás alguna duda quizás? ¿Presentarás alguna duda? Ah, me dices que querías, mira, creo que ya voy a poder, esperemos que sí, Tamara. Tú estás, ya, abrir en Microsoft Teams. Ya, creo que agregar este dispositivo. Sí, agregar este dispositivo. Creo que ya voy a poner. Ya entré, creo. Sí. A ver, puede estar ahí, ¿no? Y ahora sí. Hola Tamara, ¿estás? Bien. Vamos a hacer, ahora sí ya me Sí. siento ya por fin con... He tenido problemas para entrar acá al dispositivo por medio de la laptop, por eso estaba trabajando en lo de celular y en el celular soy un poco más inexperto en cuanto a la virtualidad. O sea, cuando es más grande, mejor todavía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo te encuentras? Te acostumbrado a hablar para un montón. ¿Cómo se encuentra? Ya, entonces voy a compartir el texto indio. A ver, permítanme. ¿Sí me logras escucharme bien? Sí, sí, profe. ¿Tú en qué local estudias, por cierto? ¿O solo virtual? En el central. Ah, mira, yo estuve ahí en el local central, por de clases, me parece. Después me mandaron a posgrado. Ok. Ok, sí, de hecho, cuando tocó reemplazar a un profesor, tuve clases con usted. Creo que fue en la Ah, semana 4. ah, mira. Sí, 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 sí. Sí, reemplacé a un profesor. Claro, sí, reemplacé a un profesor. Ah, tú estuviste ahí. Viste, disculpa por las locuras. A veces en la clase me sale otro personaje ahí. Una parte de mí más bien, tanto excéntrica. ¿Acá No, todo acaso chévere. no? En Todo literatura se aprende mejor así, creo. ¿Cómo, cómo?
Ah, no, que todo chévere porque en literatura se aprende mejor así cuando, no sé, se revive el personaje o algo así. Sí, no, claro, es necesario, sobre todo en el aula, porque, bueno, en ambos, pero en el aula, en la presencialidad hay una dinámica y acá también otra dinámica. Pero es necesario para que los alumnos a veces se pierden, medio que la misma edad puede que los juegue en contra y algunos veo que se duerman, así que es necesario despertarlos. Oye, qué genial, o sea, ya de algún modo nos conocemos, entre comillas, digamos. Genial. Eso estaba ahí, tocó la casualidad. Bien, voy a leer ahora esto, nuestros indios. Esto no, como entré más o menos 8:15, me han señalado que voy a estar ahí 1 hora. ¿Sí puedes visualizar? Estoy compartiendo, llegué a compartir. Y ahora no. Sí estaba viendo, pero se Se apagó. puede pronto, ¿no? Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Creo que Sí. de acá todavía estoy conectado en el celular, voy a salirme de acá del celular. Salir. Sí, ya me salí, creo. Sí, ya me salí. Ya. Ahora sí puedes ver. Sí. Ah, genial. Bien, voy a leerlo ya. Entonces, tras ahí de nuestros indios, Manuel González Prada, 1848-1918. Pero creo que más bien él nació en 1844. Sí, ya ves, ahí ha habido un 5 de enero de 1844. Bien. Algunos pensaban que había nacido en 48, 4 años después. Es más, porque se les notaba más joven y había cierta diferencia de edad con Ricardo Palma. Pero después se percataron que no era tanto, ¿no? Básicamente se llevaban por 11 años nada más. Sin embargo, Ricardo Palma parece más viejo, digamos, porque el espíritu de Manuel González Prada es más rebelde, es más contestatario, es más juvenil en ese sentido. Ricardo Palma, en cambio, es un poco más conservador. Bien, voy a leerlo. Espero que se pueda leer. Los más prominentes sociólogos consideran la sociología como una ciencia en formación y claman por el advenimiento de su Newton, de su Lavoisier o de su líder. Sin embargo, en ningún libro pulula tanta afirmación dogmática o arbitraria como en las obras elaboradas por los herederos o epígonos de Comte. Puede llamarse a la sociología no solo el arte de dar nombres nuevos a las cosas viejas, sino la ciencia de las afirmaciones contradictorias. Si un gran sociólogo enuncia una proposición, estemos seguros que otro sociólogo, otro sociólogo no menos grande, aboga por la diametralmente opuesta. Como algunos pedagogos recuerdan a los preceptores de Scribe, así muchos sociólogos hacen pensar en los médicos de Molière, Le Bon y Tarde, no andan muy lejos de Ophius y Proudhon. Citemos la raza como uno de los puntos en que más divergen los autores. Mientras unos miran en ella el principal factor de la dinámica social y resumen la historia en una lucha de razas, otros reducen a tan poco el radio de las acciones étnicas que repiten con Durkheim. No conocemos ningún fenómeno social que se haya colocado bajo la dependencia incontestable de de la raza. Novikov, sin embargo, de juzgar exagerada la opinión de Durkheim, no vacila en afirmar que la raza como la especie es hasta cierto punto una categoría más, no solo una categoría más. No solo se decreta ya la supresión de negros y amarillos, en la misma raza blanca se operan clasificaciones: pueblos destinados a engrandecer y vivir y pueblos condenados a degenerar y morir. Desde que Desmoulins publicó su libro, vamos a ver qué, a ver, un ratito. Chu, chu, chu. ¿Qué será acá? Ah, ya, la superioridad de las razas blancas. ¿Quiere el traductor?
Ah, ya sé ya. Sale el menú. Ahora sí. ¿Ves esto? Chute. Permíteme un momento. Allá. ¿Cuál es la raza de la superioridad de los anglosajones? Perdón, ¿cuál es la razón de la superioridad de los anglosajones? Ese es el libro. Desde que Desmoulins publicó su libro ¿Cuál es la razón de la superioridad de los anglosajones?, ha recrudecido la moda de ensalzar a los anglosajones y deprimir a los latinos. Ojo, Juan, esto es muy importante también. Esto va a quedar grabado, pero no para todos los demás. Es muy importante nosotros, últimamente, ya desde hace unos años, se escucha cada vez más reconocernos como latinos y no como americanos. Nosotros no somos latinos, eso debe quedar claro. Nosotros somos americanos. Nosotros somos... eh, los latinos están en Europa, los latinos son los franceses, los italianos, los españoles. Son latinos porque son del Imperio Romano, ¿no? Y el Imperio Romano tenía como lengua asentada como lengua madre el latín que proviene del Lacio, el latín que proviene de Roma, el latín que unificó estos pueblos y que de algún modo son hermanados. Y por otro lado, este imperio romano que tiene como base el latín es un pueblo distinto al pueblo anglosajón. El pueblo anglosajón ahí más bien está, por supuesto, los ingleses, pero también los alemanes. Por eso si ustedes, bueno, tú, Tamara, acostumbrado acá a la pluralidad, eh, por eso estas muletillas a veces. El pueblo alemán decía, tiene palabras que se asemejan, por supuesto, al inglés, porque tienen raíces semejantes, raíces similares, al igual que los países latinos. El, el portugués se parece mucho al castellano y el francés con el portugués y todas estas lenguas provienen de una misma raíz. Por eso tenemos de algún modo ciertas semejanzas, ¿no? Al punto de que ahorita yo no entendía que decía acá, pero pude más o menos superioridad de los anglosajones. Y en efecto, ¿no? Pero era, ¿cuál es la razón de la superioridad de los anglosajones? Estaba cerca. Es muy importante, te decía entonces, no reconocernos como latinos. ¿Por qué? Por dos razones muy importantes. Una, que es el aspecto de tener una identidad única. Y dos, porque Estados Unidos, que es la potencia mundial, quiere hacer una división entre lo que es americano, que serían para ellos solo ellos, y todo lo demás, lo latino. ¿Y qué es lo latino? ¿Y qué es ello lo que va quedando? Lo latino se le está quedando como la sangre caliente. Lo latino, como si ustedes ponen videos de lo latino, van a ver todo lo malo de lo latino. El que se hace la cola, sí soy, sí soy. El que, el que miente, el que roba, el desorden, el caos, las pistas con agujeros, los robos, los indocumentados, los ilegales. Todo eso, esas características negativas se le está dando como un concepto de lo que es ser latino. Y eso no es ser latino. Latino está en Europa, repito, y nosotros somos americanos. Y basta ya de autonombrarnos como latinoamericanos, ¿no? Solo americanos y punto. Eso, por supuesto, no le gusta a la potencia mundial que se llama Estados Unidos. Estados Unidos, dicho sea de paso, ni nombre tiene, ¿no? Solamente se le colocó Estados Unidos porque eran un grupo de estados que se unieron, ¿no? Y en serio, revisen ello y por eso que Estados Unidos de América, y por eso se tomaron el gentilicio, pues, de americanos, que no es. Bueno, aunque algunos latinos pueden llamarse tales como Atahualpa Gallego y Moctezuma Provenzal. Sí, esto tiene que ver gallego, allá en España, ¿no? Provenzal, allá en España. En Europa y América asistimos a la florencia de muchas Casandras que vienen profetizando el incendio y desaparición de Troya, eso es latinos. Algunos pesimistas, creyéndose los deucaliones,
del próximo diluvio y hasta los superhombres de Nietzsche juzgan la desaparición de su propia raza como si se tratara de seres prehistóricos o de la luna. No se ha formulado. Acordémonos que el contexto de acá, que es, por supuesto, un contexto en el que se consideraba que existían las razas. Hoy en día sabemos que no existe entre los humanos una raza, salvo la raza humana, digamos. No, no hay esto de raza. No somos perros, no, no somos animales, ¿no? Oye, y es lamentable que hoy en día, 2025, se sigan repitiendo frases que deberían haber desistido, eliminado, suprimido, porque son muy lamentables, como las que dice, cásate con un gringo, ahí está. Métete con un gringo, con una gringa para mejorar la raza. ¿Qué rayos? ¿Somos perros? ¿Somos animales? ¿Qué es? Y cuando se dice mejorar la raza, ¿qué se supone? Que nosotros somos una raza inferior y los otros son una raza superior. Eso está bajo esas palabras, eso está bajo el tamiz. Es decir, el autodesprecio, el reconocernos como inferiores, el vernos como poca cosa. Y por supuesto, eso no es gratuito. Eso tiene que ver con los siglos de colonización que se pueden entender leyendo, por supuesto, a Manuel González Prada, también a Clorindo Mateo de Turner con Ave sin Nido, las obras de indigenismo, al propio Paco Yunque, de César Vallejo, Unsteno y tantas otras obras que hablan de la apropiación, que no es solo cultural, sino también mental. El hecho de que ellos se han visto como superiores y a nosotros nos hayan latigado como inferiores, como esclavos, como sumisos, como aquellos seres limitados, poco pensantes. Por estos días, y permíteme la, 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 la analogía, ¿estás ahí, no, Tamara? ¿O estoy hablando en el vacío? Sí, sí estoy acá, profe. Ay, sí. Por estos días, decía, se están jugando, permíteme este ejemplo sacado del fútbol, el Mundial de Clubes. Y hay bueno, no soy de ver fútbol para empezar, eh, pero me cayó un short, no sé por qué, eh, de un tipo que hablaba acerca de cómo los propios americanos, y cuando hablo de americanos es curioso, que nuestra mente necesite latinoamericano para reconocernos, ¿no? Es curioso, ¿no? Americanos somos nosotros, tú eres una americana porque vives en América, ¿no? Y yo soy un americano porque vivo en América. Digamos, punto, ¿no? Sudamericano, norteamericano, centroamericano, esa necesidad de dividirnos, que lo han conseguido, por supuesto. Allá en Europa no se habla, no hablan así, norte europeo, sur europeo, yo soy latino europeo, son europeos y punto. Y señalaba de esto, de cómo los propios americanos, latinoamericanos, se sentían menos frente a los europeos, al punto de que en el fútbol se replica. ¿No? Entonces, es una cuestión mental que debemos erradicar. Y para empezar, pues reconociendo como bellos nuestros apellidos, ¿no? Entre ellos Moctezuma, ¿no? Que es mexicano, Atahualpa, que es peruano, ¿no? Pero, eh, ¿conocen algún nombre, algún chico que se llame Atahualpa? Tupac, yo conozco a Tupac, menos mal, pero, o a Amaru conozco, sí, pero es muy poco común nombres en quechua. Todos mis gatitos, que tengo cuatro, y un guacamayo, todos mis gatitos tienen nombres en quechua, por ejemplo, ¿no? Es importante reconocer nuestros apellidos, lo hermosos que son, ¿no? Y no prestarse más bien para burlas. Pero sigo leyendo.
Algunos pesimistas, creyéndose los Deucaliones en próximo diluvio y hasta los superhombres de Nietzsche, juzgan la desaparición de su propia raza como si se tratase de seres prehistóricos o de la luna. No se ha formulado, pero se sigue un axioma: crímenes y vicios de ingleses o norteamericanos son cosas inherentes a la especie humana y no denuncian la decadencia de un pueblo. En cambio, crímenes y vicios de franceses o italianos son anomalías y acusan de generación de raza. Acá ya vemos la diferenciación, ¿no? Felizmente, Oscar Wilde y el general MacDonald no nacieron en París, ni la mesa redonda del emperador Guillermo tuvo, seguirá todo así, tuvo, tuvo camino seguro por donde marchar decide. Tuvo, supongo acá, tuvo subjetiva de nuestro espíritu, en realidad no. ¿Por dónde sigue, rayos? Tuvo camino seguro por donde. Voy a buscar otro. A ver, a ver, a ver. Ah, ya, mira, acá Profe, está. tengo una pregunta. Dime, dime. Es que en mi clase la profesora dijo algo como que eh, González Prada y Clorinda Mato no eran indigenistas, algo así. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a los precursores del propio movimiento indigenista? Indígena? Ah, ya, buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué es? Aquí? Ya, es sencillo. Sucede que también lo que dijeron, te acordarás, es que, y acá está, acá está mejor, lo vamos a leer acá. Se lee mucho mejor acá. Muy bien, ya iba para descargar esto. Acuérdate también que señalaron que señaló probablemente el hecho de que tenían una visión paternalista, ambos, tanto Clorinda Mato como Manuel González. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí lo mencionaron. Claro. Y eso es esa es una de las razones por las que no son indigenistas, sino más bien precursores, nada más. Porque el indigenismo no trata al indígena como un hijo o como un hermano menor. El indigenismo ve al indígena como un igual. Tanto Clorinda Mato como Manuel González Prada, no es que había en ellos una cierta malicia o un intento de ponerse por encima de los indígenas, sino era parte de su contexto y dos, que era necesario ese primer paso. ¿Cuál fue ese primer paso? Tratar de que los indígenas tengan derecho a la tierra, tengan derecho a la educación, tengan derecho a la salud. eh, y por eso, porque los indígenas eran aves sin nido, eran huérfanos, vivían en una orfandad. Entonces había que abrigarlos, sacarlos, educarlos. ¿Y quiénes los iban a educar? Pues aquellos que tenían educación. Entonces hay una visión paternalista, por eso es una de las razones de que no son indigenistas. Lo otro es que su mirada es foránea, su mirada es de afuera, su mirada no es desde adentro, ¿sí? Por eso a estos se los cataloga como autores exógenos y no endógenos. Tienen una mirada desde afuera, ¿no? Esa es otra razón por la que no son indigenistas. Y esta cuestión de darles educación, de darles derechos a la tierra, tiene mucho que ver con la Guerra del Pacífico, porque en la Guerra del Pacífico resulta que de pronto empezaron a aparecer los indígenas, los afrodescendientes, aquellas personas que no, no fueron reconocidos en toda la República Peruana, mucho antes. Todas estas personas no sabían lo que era el Perú. Perú, ¿qué es eso? Nuestro país. ¿Y qué es nuestro país? Es de mi pueblo, es de mi país, es mi pueblo. ¿Y contra quién vamos a pelear? Dice, contra Chile. El almirante Chile debe ser, no sé, yo no lo conozco al tal Chile. Ese nombre más que le han puesto, ¿no?
Creían que era un almirante, un coronel, alguien a quien debían matar. Mi abuelo, Pablo Azaña, él estuvo en la guerra con Chile estuvo en el batallón de Andrés Avelino Cáceres. Y una de las cosas pues que señalaba era, yo no lo conocí, eso me cuenta me contó mi papá, el Estado no le había dado educación, el Estado no le había dado salud, el Estado no le había dado la posibilidad de tener una tierra, el Estado nunca había llegado allí, no había electricidad, no había alcantarillas para agua y desagüe, no había llegado nunca y la primera vez que el Estado pisó su tierra fue para llevarlo a una guerra. O sea, ¿te imaginas? Esa es una cuestión muy fuerte. Por supuesto no lo veía como ahora, pero yo estoy acá tranquilo, suponte, con mi familia, todo chévere, y de pronto aparece gente de la nada y dicen, tenemos que ir a pelear por nuestro país. ¿Qué? ¿Qué país? Si estoy acá tranquilo, no he hecho nada malo a nadie y nadie me ha dado nada. Y a todos se los llevaban, ¿no? Menos mal mi abuelo, em, sensato él, en algún momento le dijo, oye, oh Andrés, ¿no? Andrés Avelino Cáceres, que fue su amigo, le dijo, ya vengo, no voy un ratito a la chacra, y nunca más volvió. Después de ello conoció pues a mi abuela Victoria, y iba a atender a mi papá, y etcétera, etcétera. Pero eso le permitió salirse. Por supuesto, yo a veces pienso, ¿no? En realidad bromeo, pero quién sabe. Digo, si mi abuelo no se hubiera ido, quizás, solo quizás, quién sabe, hubiera dado el efecto mariposa y hubiéramos ganado la guerra. En lugar de Miguel Grau hubiera estado las estatuas del vencedor, Manuel Pablo Azaña, ¿no? Y es curioso, si eso hubiera pasado, probablemente pues mi abuelo no hubiera conocido a mi abuela y yo no estaría aquí. De pronto me desaparezco y tendríamos todo Chile sería el Perú, ¿no? Y otra sería la historia que se estaría contando acá. Y Manuel González Prada no sería Manuel González Prada, porque seguiría siendo un poeta aclamado y no hubiera escrito todos estos ensayos desde adentro. O quién sabe, sí, pero no de la misma forma. No son no los efectos mariposas. Bien, muchas gracias por la pregunta, estimada Tamara. Eh, Vamos a continuar, salvo tengas alguna otra. Mientras tanto, mientras quizás vas formulando una pregunta en tu cabecita o por escrito, Te, te sigo leyendo. Citemos la raza como uno de los puntos en que más divergen los autores, mientras unos miran en ella el principal factor de la dinámica social y resumen la historia en una lucha de razas, otros reducen a tan poco el radio de las acciones étnicas que repiten con Durkheim. No conocemos ningún fenómeno social que se haya colocado bajo la dependencia incontestable de la raza. Novikov, sin embargo, de juzgar exagerada la opinión de Durkheim, no vacila en afirmar que la raza como especie es hasta cierto punto una categoría subjetiva de nuestro espíritu sin realidad exterior. Y esto es fundamental, ¿no? Hasta cierto punto, solo una categoría, o sea, la raza es una categoría subjetiva de nuestro espíritu. Es decir, no hay una realidad exterior, ya que es lo genial de la época, ¿no? Y exclama un generoso arranque de humanidad, todas esas pretendidas incapacidades de los amarillos y los negros son quimeras de espíritus enfermos. Oye, que tú eres un amarillo, tú eres un negro, tú eres un marrón, no que somos colores, ¿no? ¿Qué rayos? ¿Quién se atreve a decir a una raza, aquí llegarás y de aquí no pasarás? Es un ciego y un insensato. Como invención de la tecnología en manos de algunos hombres, admitida la división de la humanidad en razas superiores y razas inferiores, reconocida la superioridad de los blancos y por consiguiente su derecho a monopolizar el gobierno del planeta, nada más natural que la supresión del negro en África, del piel roja en Estados Unidos, del tágalo en Filipinas, del indio en el Perú, del indígena, ¿no? Todavía por entonces se le llamaba indio, por parte de la tradicional que los españoles en su ignorancia habían llamado indio acá, cuando los indios están en la India, por supuesto, ¿no? Y cuando tú, perdón, Tamara, escuches alguna vez a alguien decir, ¿has visto alguna película hindú o me gusta lo hindú? Pues dile que no ha visto ninguna película hindú, ha visto una película india y le gusta la música india y la cultura india y no hindú, ya que el hindú es una religión y no una cultura, no un país, no una nación.
Como acá es genial, Manuel González. Como en la selección o eliminación de los débiles e inadaptables se realiza la suprema ley de la vida, los eliminadores o supresores violentos no hacen más que acelerar la obra lenta y perezosa de la naturaleza. Abandonan la marcha de la tortuga por el galope del caballo. Muchos no lo escriben, pero lo dejan leer entre líneas, como Pearson cuando se refiere a la solidaridad entre los hombres civilizados de la raza europea frente a la naturaleza y la barbarie humana, donde se lee barbarie humana, tradúzcase hombre sin pellejo blanco. Genial, ¿no? Esto es fuerte lo que señala Manuel González Prada, porque aún hoy, 2025, es una lástima que un artículo de 1879, que ha pasado más de 100 años, continúe siendo vigente. Mas no solo se decreta ya la supresión de negros y amarillos, en la misma raza blanca se operan clasificaciones de pueblos destinados a engrandecer y y pueblos condenados a degenerar y morir. Desde que de Molins publicó su libro Aqua, ¿por qué la raza eh, de los anglosajones superior, ha recrudecido la moda de ensalzar a los anglosajones y deprimir a los latinos, que algunos latinos pueden llamarse tales como Atahualpa gallego y Potsema provenzal. En Europa y América asistimos a la florescencia de muchas Casandras que viven profetizando el incendio y desaparición de la nueva Troya, algunos pesimistas creyéndose los Caliones del próximo diluvio, hasta los superhombres de Nietzsche, juzgan la desaparición de su propia raza como si se tratara de seres prehistóricos o de la luna. No se ha formulado, pero se sigue un axioma. Crímenes y vicios de ingleses o norteamericanos son cosas inherentes a la especie humana y no denuncian y no denuncia la decadencia de un pueblo. En cambio, crímenes y vicios de franceses o italianos son anomalías y acusan de generación de raza. Repito esta parte, ¿no? No se ha formulado, pero se sigue un axioma. Crímenes y vicios de ingleses o estadounidenses, debería decir ahí, son cosas inherentes a la especie humana y no denuncian a la decadencia de un pueblo. ¿No? O sea, de ellos, es como ahorita, es genial esto, Tamara, porque, por ejemplo, si Estados Unidos, ah, que de hecho, no estoy haciendo una hipótesis, Estados Unidos invadió Irak, invadió Qatar, invadió, no me acuerdo qué otros, bueno, todos los países del mundo en general, no pasa nada, está todo bien, todo genial, no son los depredadores, los opresivos, los violentadores, no son terroristas, por supuesto que no. Ellos tienen bomba nuclear, pero no permiten que hagan bomba nuclear. Ellos invaden muchos países, pero no permiten, no quieren que otros países invadan, porque si ellos lo hacen, está bien, pero si lo hace el otro, está mal. Eso es lo que ha pasado ahorita, ¿no? Con respecto a Irán. Y se ha metido en la guerra. ¿Quién lo llamó? ¿Qué hacía ahí Estados Unidos? Pero bueno, ya pum. ¿Por qué? Porque no quiere que Irán fabrique pues una bomba nuclear, porque tiene miedo, por supuesto. Quieren ser los únicos y todopoderosos. Pero justamente leamos así, ¿no? Crímenes y vicios de los ingleses y estadounidenses son cosas inherentes a la especie humana y no denuncian la decadencia de un pueblo, no es que eso son perversos. Pero en cambio, si los crímenes y vicios son de los franceses o italianos, por entonces, ojo, por entonces, hoy en día podemos leerlo. En cambio, si los crímenes y vicios son de de los iraníes, son de los iraquíes, son de los peruanos, son de los mexicanos, sí son anomalías y es una raza degenerada. Felizmente, Oscar Wilde y el general MacDonald no nacieron en París, ni la mesa redonda del emperador Guillermo tuvo sus sesiones en Roma. Nos parece inútil decir que no tomamos en serio a los dilettanti como Paul Bourget, ni a los funistes como Maurice Barrès, cuando fulminan rayos sobre el cosmopolitismo y lloran la decadencia de la raza, de la noble raza francesa, porque la hija de un conde sifilítico y de de una marquesa pulmoníaca se deja seducir por un mocetón sano y vigoroso, pero sin, pero sin y me fui por por un segundo y se perdió mi vista. Por un mocetón sano y vigoroso, pero sin cuarteles de nobleza. Respecto a Monsieur Gustave Le Bon, le debemos admirar por su vastísimo saber y su gran elevación moral, aunque representa la exageración de Spencer como Max Nordau, la de Lombroso, y Haeckel la de Darwin. Merece llamarse el Bossuet de la sociología, por no decir el Torquemada ni el Herodes. Si no se hiciera digno de consideración por sus observaciones sobre la luz negra, diríamos que es a la sociología como el doctor Sangredo a la medicina.
Le Bon nos avisa que de ningún modo toma el término de raza en el sentido antropológico porque desde hace mucho tiempo las razas puras han desaparecido casi, salvo en los pueblos salvajes. Por entonces todavía había esta idea de que existen razas puras, ¿no? Pues supónganse, a veces cuando hablo acerca de lo que es el castellano original, a veces veo peleas tontas, ¿no? Que me indignaban y a veces me río mejor, ¿no? Que el castellano peruano es el neutro, no, que el mexicano, no, que el verdadero castellano, que el verdadero español está en España. Y cuando me dicen que el verdadero español está en España, yo les pregunto de inmediato, ¿y dónde? En España, pues ya sí, pero en Madrid, en Barcelona, Cataluña, en Valencia, pues, en todos lados, ¿no? ¿Cómo en todos lados? Todos lados hablan distinto, no hablan igual. ¿Cuál es? Ah, pues en Madrid. Ah, ya, genial, en Madrid. ¿Y Madrid de qué año? ¿Del 2025? ¿Del siglo XX? ¿Del siglo XIX? Quizás el madrileño del siglo de Cervantes, o quizás del siglo del Cid. Entonces, que no hay. No hay una raza pura y tampoco hay un lenguaje puro. Todo lenguaje es cambiante y todo lenguaje está bien con tal que nos entendamos. Es importante también reconocer esto porque a partir de ahí nuevamente también se da discriminación, porque no hablan como habla el limeño, porque no hablan como habla el porteño ahí en Argentina, porque no hablan como habla el quiteño, es decir, no hablan como habla la hegemonía de un poder en una nación. Si hablamos distinto a lo que como habla esa hegemonía, discriminación, mastica bien tu mote, habla bien, ya, un montón. No, no hay un hablar bien, es muy importante tenerlo en cuenta también. Allí también se da la discriminación. Esta es el acento limeño, no es el acento correcto, porque no hay un acento correcto, no hay una forma correcta de hablar, no hay una forma correcta. Por más que, por supuesto, en el ámbito académico necesitamos una formalidad, ¿no? En el ámbito académico, profesional, pero en el ámbito coloquial, oral, no hay. Pero bueno, entonces acá todavía se señalaba esta cuestión de la raza pura. Hoy en día continúa de algún modo. Para que tengamos un camino, de Bohm nos avisa entonces que ningún hombre, que de ningún modo toma el término de raza en el sentido antropológico, porque hace mucho tiempo las razas puras han desaparecido, casi salvo en los pueblos salvajes, para que tengamos un camino seguro por donde marchar decide. En los pueblos civilizados no hay más que razas históricas, es decir, creadas del todo por los acontecimientos de la historia. Según el dogmatismo leboniano, las naciones hispanoamericanas constituyen ya una de esas razas, pero una raza tan singular que ha pasado vertiginosamente de la niñez a la decrepitud. No en la juventud, no tuvimos de juventud, salvando en menos de un siglo la trayectoria recorrida por otros pueblos en 3, 4, 5 y hasta 6.000 años. Las 22 repúblicas latinas de América, dice en su Psychology du Socialisme, aunque situadas en las comarcas más ricas del globo, son incapaces de aprovechar sus inmensos recursos. El destino final de esta mitad de América es regresar a la barbarie primitiva, a menos que los Estados Unidos le presten el inmenso servicio de conquistarla, hacer bajar las más ricas comarcas del globo al nivel de las repúblicas negras de Santo Domingo y Haití. Y ahí lo que la raza tiene ha realizado en menos de un siglo con la mitad de América. A Le Bon le podría arguir que toma la erupción cutánea de un niño por la gangrena senil de un nonagenario, la hebefrenia de un mozo por la locura homicida de un viejo. ¿Desde cuándo las revoluciones anuncian decrepitud y muerte? Ninguna de las naciones hispanoamericanas ofrecen hoy la miseria política o social que reinaba en Europa del feudalismo, pero a la época feudal se la considera como una etapa de la evolución, en tanto que a la era de las revoluciones hispanoamericanas se la mira como un estado irremediable y definitivo, ¿no? Es decir, no juegan de la misma forma. Bien, vamos a ver, ya vamos a acabar al menos el uno, ¿sí? También le podríamos arguir colocando a Le Bon, el optimista, frente a Le Bon, el pesimista, como quien dice a San Agustín, el obispo, contra San Agustín, el pagano. Es posible, afirma Le Bon, que tras una serie de calamidades profundas, de trastornos casi nunca vistos en la historia, un ratito voy a subrayar esto, me da una idea de un texto. Es posible, afirma Le Bon, que tras una serie de calamidades profundas, de trastornos casi nunca vistos en la historia, los pueblos latinos, aleccionados por la experiencia, tienden la rueda empresa tienten la ruda empresa de adquirir las cualidades que les falta
para de ahí adelante lograr buen éxito en la vida. Los apóstoles pueden mucho porque logran transformar la opinión y la opinión es hoy reina. La historia se halla tan llena de imprevistos, el mundo anda en camino de sufrir modificaciones tan profundas que es imposible prever hoy el destino de los imperios, si no cabe prever la suerte de las naciones. ¿Cómo anuncia la muerte de las repúblicas hispanoamericanas? Lo que pueden realizar en Europa los imperios latinos. En Europa, los imperios latinos, latinos en Europa. No podrá tentarlo en el nuevo mundo las naciones de igual origen. Habrá dos leyes sociológicas, una para los latinos, entre comillas, de América y otra para los latinos de Europa. Quizás preferiblemente las afirmaciones de Le Bon se parecen a los clavos, las unas sacan a las otras. Sé pues que si Augusto Comte pensó hacer de la sociología una ciencia evidentemente positiva, algunos de sus herederos le van convirtiendo en un cúmulo de divagaciones sin fundamento científico. Acá el propio Manuel González Prada lo entrecomilla a latinos de América, porque acá, por supuesto, como había comentado, no están los latinos, salvo que tenemos de los latinos únicamente el castellano, por ejemplo, pero también el, el portugués, también el francés, es decir, las lenguas, más que la cultura, más que su idiosincrasia, que no la hay. Nuestra idiosincrasia es muy distinta a la idiosincrasia europea. Bien, Tamara Michelle Araujo Araujo, mira, dos veces Araujo. Que habrá sido raro, ¿no? Que tus padres se conozcan y tengan el mismo apellido. Me imagino ese encuentro cuando descubrieron que eh, mantenían el mismo apellido. Pero bien, ha sido un gusto estar contigo. Eh, si tienes alguna duda, me la formulas ahora, si no, pues nos quedaríamos aquí. Nos hemos quedado más de una hora ya. No, profe, todo bien. Todo claro. Estoy acá en la institución. Bien, No, profe, listo, todo bien. entonces, Muchas gracias, entonces la verdad. en caso te guste la poesía, pones Moisés Azaña y ahí te va a salir cosas de poesía, de literatura, quizá de filosofía. Nos vemos, un fuerte abrazo, cuídate mucho y que te vaya muy bien. Por favor, organízate y sé disciplinada. Trata en todo lo posible, si en caso por ahí viene esto de la distracción, tú simplemente dile a tu cerebro, voy a estar un minuto estudiando, sí, y le engañas y vas. Nunca te fijes en que voy a estudiar 8 horas, ¿no? Bueno, fíjate, si tienes esta disciplina, genial. Pero si tu cerebro es flojito y le dices 8 horas, a veces quizás es como que, o voy a estudiar toda la vida, ¿no? No, anda segmento por segmento. El pomodoro, por ejemplo, pero si haces el pomodoro, que es 25 minutos estudiando y 5 minutos no descansando, que tu descanso no sea con esto. El descanso sea, no sé, estirarte, hacer ejercicio, leer. Bueno, no sé si leer, en mi caso sí sería leer otro libro, ya no el que estoy leyendo. Listo, un fuerte abrazo, Tamara, y nos vemos. Cuídate mucho. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Adiós.